Hola, hola, bienvenidos a Pensemos un ratico. De nuevo este espacio para y por ustedes. El día de hoy, bueno, antes de empezar con el tema como tal, quiero agradecer a la persona que lo propuso. Eh, yo coloqué a mediados de semana en redes sociales, eh, pues que la verdad de todos esos temas de salud mental, eh, o de todo lo que pueda haber para pensar un ratico, este, hay tanto que a veces se hace poco. Entonces pedí una pequeña ayuda y salió un temazo, un tema bastante difícil. Es hasta difícil para mí comentar del tema porque es algo que vivo mucho. Y el tema que, que vamos a tocar hoy es de esa voz en nuestra cabeza, o la voz en mi cabeza. La idea de hoy eh, es invitarlos a escuchar algo que no es mi voz, sino la tuya, la de ustedes, la de cada una de las personas que nos pueden llegar a escuchar. Esa voz que suena muy bajito muchas veces es una voz que llegamos a escuchar muy fuerte cuando el mundo calla, cuando tenemos un espacio incómodo para darle rienda suelta a nuestra cabeza, que sabemos que para muchos a veces es muy sencillo y que para otros este no necesitamos que el mundo esté callado para escucharla. Es una voz que a veces nos levanta, pero muchas veces nos rompe muy feo. Creo que es la mayoría de veces que esta voz nos llega a, a romper en lugar de levantarnos. Bueno, yo quiero hablarles primero de la mía, mi voz, la voz que vive, habita en mi cabeza, esa voz que realmente es mi voz, bueno, soy yo mismo, no es otro ente como tal eh, que existe dentro de mí, sino que al final y al cabo esa voz que tenemos dentro de nosotros somos nosotros mismos o aquello que nosotros nos decimos cuando no queremos, ¿verdad? Es esa voz que es como realmente nos hablamos. Yo quiero hablar de cómo me hablo yo y que cómo eso define mucho lo que yo creo que soy. En mi caso, bueno, me sucede en muchas ocasiones que mi voz es demasiado intrusiva en muchos ámbitos. En mi ámbito laboral, en mi ámbito personal. Y muchas veces esto sucede para darles un ejemplo de una de las mil veces que mi voz no ha sido mi amiga. Bueno, hace unos meses, días, terminé un día pesado de trabajo. Y no sé si les pasa que terminan ese gran día, ese día pesado, ese día difícil, ese día en el que, bueno, en mi caso hasta yo mismo, mi voz interior me jugó la mala pasada de compararme con mis compañeros, eh, de llegar y decirme a mí mismo cosas tan malas que bajaron mi moral al punto de que no era productivamente bueno en ese momento y que me decía, eh, mira a fulanito o fulanita, lo hace mejor que tú, es más joven que tú.
es más rápido que tú, está teniendo más oportunidades. ¿Y qué eres tú? Ya no eres quien eras, ya no avanzas como lo hacías antes, ya no estás en tu prime, como dicen ahora. Eso me hizo sentir muy, muy viejo. Pero me sentía, veía a mi alrededor y solo veía como la gente pasaba sobre mis métricas productivas por mucho, y lo único que hacía mi cabeza era decirme que lo estoy haciendo muy mal y que no soy nadie. Bueno, terminó ese día y abrí mi teléfono, mi celular, empecé a ver redes sociales y empecé a ver amistades que con mi edad tienen su casa, tienen su carro, tienen muchas cosas. Y me decía a mí mismo, bueno, hay que entender que muchas veces lo que vemos en redes sociales no es realmente lo que esa persona está viviendo. Porque lo primero que piensa mi mente es, bueno, esa persona parece tenerlo todo y vos no logras nada, mira la edad que tiene y todo lo que ella tiene y vos no eres suficiente. Y por un momento y muchas veces que vuelve esa vocecita, lo creí. Esa voz es una voz que se va alimentando de muchos lados, que se va alimentando de experiencias pasadas, heridas, comparaciones y exigencias, que muchas veces, bueno, las experiencias pasadas pues sí son fruto de nosotros porque tomamos una decisión mala o pues simplemente topamos con una persona que nos dejó una inseguridad en nuestra cabeza y nos hizo y nos quedó muy clavada. Comparaciones que llegan a suceder muy frecuentemente en, en nuestro ámbito estudiantil, de juvenil, en nuestra adultez, en nuestro trabajo. Cuando éramos jóvenes, tal vez muchas veces tenías, tenías, te gustaba un chico, una chica, y, y veías que esa persona no se fijaba en ti, pero sí se fijaba en cierto tipo de personas, y vos decías, porque no soy como esa persona. Y eso empezó a ser un hándicap en nosotros. Las exigencias que muchas veces, que quizás de buena fe nuestros padres nos dejaron, las exigencias que la misma sociedad nos ha inculcado, empezaron a hacer, a alimentar esa voz. Y muchas veces confundimos cuando es esa voz y cuando realmente es algo que viene de afuera. Confundimos si somos nosotros mismos quienes nos lastimamos o si es alguien más. Esa voz lo podemos ver como un espejo. Esa voz es como un espejo. Somos nosotros mismos realmente. Pero cuando esa voz se vuelve comentarios negativos, es como ver un espejo empañado. Es un espejo empañado que no nos deja ver realmente quiénes somos, cómo somos y todo lo que hemos logrado hasta ahora. En mi caso, sí, esa voz me ha jugado muchas malas pasadas, pero también me ha sostenido. Porque muchas veces cuando esa voz me dice algo en lo que yo tal vez
no estoy de acuerdo, o tal vez que sé que me lastima. Por ejemplo, cuando en redes sociales les doy el ejemplo, quizás en ese momento vi a una amistad que de mi edad que estaba logrando tantas cosas, y quizás por el peso de ser padre me atacaba, pero a la vez recordé las voces de mis hijos, esos niños que son muy agradecidos y que están creciendo con una visión pues real del mundo, que muchas veces no soy yo el que les dice algo. Por ejemplo, son niños, ellos gustan de cosas, siempre quieren su dulce, su helado, y muchas veces para mí, para muchas personas lo sé también, que pasan por esto y que en algún momento han tenido que decirle a su hijo, hoy no, porque no tengo lo suficiente, tengo el dinero justo para sobrevivir. Y sabemos lo duro que es que se pongan tristes o que se enojen o que no lo comprendan. Y en mi caso, aunque ha sido difícil, al inicio no comprendían, pero poco a poco ellos van entendiendo el valor que va más allá del dinero o de esas cosas. No quitan que me pidan cosas porque me piden sus cositas, pero ahora es diferente. Ahora ellos llegan y me dicen, papá, cuando puedas o cuando podamos. Y pues hasta ideas me dan para poder lograr ciertos objetivos. Entonces, a veces mi voz interna no grita, porque no grita, susurra cosas como no lo vas a lograr, pero también esa misma voz, gracias a reconocer que tengo a mi esposa, que tengo a mis hijos, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a las personas que les he confiado mi situación, me dice, oye, calma, respira. Solo un día más por tus hijos, por ti. Ahí entendí que no es una voz enemiga. Lo que tenemos no es una voz enemiga, sino que es una voz que está confundida. Es una voz que no se ha encontrado. Es una voz que ha sido entrenada por años de muchas cosas negativas. Podemos cambiar cómo nos hablamos. Claro, no es algo que se dé de la noche a la mañana, y claro que no es algo fácil, no es un acto mágico ni nada por el estilo. Es un tema de mucha paciencia. Es un tema que ocupa que caigas y te levantes y que lo vuelvas a intentar una y otra vez. Porque no es sencillo. Desde que empecemos un ratico, para ser sincero, muchas cosas han mejorado. Mi productividad ha subido. Mi jefe, el último día de esta semana, viernes, me dio un par de palmadas en la espalda y vio mi producción. Me dijo, muy bien. Y es ahí donde te das cuenta que si te enfocas en otras cosas o enfocas esa voz para edificar, puedes lograr muchas cosas. No significa que hoy no tuviera algún pensamiento negativo o algún pensamiento frustrante,
ni significa que a la salida mm, me sentí mejor y ya podía dejar mis medicamentos a un lado. No, pero significó una pequeña victoria en un día. Y eso es lo que quiero para ustedes también. Que poco a poco ustedes también vayan teniendo esa confianza de poder escucharse un poco más bonito. No es sencillo, como les dije, no es algo de la noche a la mañana. Hoy tuve varios pensamientos intrusivos, pero el viernes tuve pensamientos bonitos. Esto es como una montaña rusa con sus altos y bajos. Y con la paciencia, la dedicación, la ayuda psicológica necesaria, podemos hacer de esa montaña rusa un camino plano y llano en donde podamos resurgir. Ahora les quiero dar una breve lista de ideas sencillas que les podrían funcionar. Número 1, nombrar lo que siento. Estoy triste no es igual a soy un fracaso, y eso es sumamente importante. Muchas veces cuando estamos tristes empezamos a pensar en todo aquello que quizás nos llevó a esa tristeza, y muchas veces son cosas que decimos que solo fuimos nosotros. Creo que lo he dicho antes, y muchas de las cosas por las que hemos pasado no fueron nuestra culpa. No es tu culpa. Y no te tienes que culpar por algo que no es tuyo. Y muchas veces llegamos y decimos, estoy triste porque yo hice mal esto. Y nombramos una lista gigantesca de cosas que hicimos mal, pero no nombramos nada o algo más allá de lo que hicimos bien. Pero estar triste no es igual a que fracasamos, sino que es un sentimiento que tenemos que, valga la redundancia, sentir, pasar y reflexionar. Siéntete triste, llora, de cierta manera sufre, siéntelo, pero no te cierres en eso y no pienses que esa tristeza es tu culpa, porque nadie, siguiéndome usar como ejemplo, yo no pedí tener un cerebro defectuoso, entre comillas defectuoso, ¿verdad? O yo no pedí que me pasaran las cosas que a mí me pasaron, y ustedes no pidieron que les pasaran las cosas que ustedes pasaron. Entonces primero es eso, realmente nombrar qué es lo que sentimos y saber qué es realmente lo que sentimos. Segundo, se las pongo con un ejemplo. Hablarme como le hablaría a alguien que amo. Si mi hijo cometiera un error, le diría lo que a veces me digo a mí. Le diría que es un fracasado. Le diría que lo dejara. Le diría que es un inútil. Yo no le diría eso a mi hijo. Porque curiosamente cuando nosotros tenemos algo, un tema psicológico, y una persona nos pide ayuda o una persona pasa por algo, a veces en mi caso mi hijo, yo le estoy diciendo lo que a mí me hubiera encantado que me dijeran de niño. ¿Y qué estoy haciendo yo? Construir un adulto funcional, sin todo aquello bueno, eso sería un sueño, sin todo aquello malo. Pero sé que él también va a pasar por sus cosas y que va a tener que llorar, que va a tener que sufrir, que va a tener que caer. Pero lo importante es que yo le estoy enseñando que tiene que levantarse. Y es lo mismo que con todos nosotros. No podemos hablarle así a mamá, a papá, a tu hijo, hija, a tu esposo, novia, novio, esposa,
o a la persona que ames, no importa quién sea, realmente le hablarías como te hablas a ti mismo. Pensemos un ratico en eso. Dudar de la voz cruel. Si mi mente me dice, no sirves, preguntarle, ¿de dónde viene esa idea? ¿Realmente viene de mí? ¿O realmente viene de vivencias pasadas? ¿O directamente viene de algo que alguien me dijo? Y aquí les dejo una frasecita para que pensemos otro ratico más. Y es, si puedo ser compasivo con otros, ¿por qué no serlo conmigo? Nos pasa mucho. Muchas veces, bueno, yo tengo este tipo síndrome de Superman o de quererlo tener, solucionar todo, y muchas veces eso ha llegado a un punto en el que es negativo para mí, y muchas veces yo no quiero que la gente que está a mi alrededor y que yo amo sufra. Por ende, muchas veces, para que ellos no sufran, mi sufrimiento me lo guardo. O trato de ayudarles en todo lo que ellos deseen o pueda, y en lo que yo pueda. Y si no puedo, me siento mal. Pero, y muchas veces tal vez te lo has preguntado si eres de los míos, ¿quién va a hacer eso por mí? Y muchas veces has topado que no todos lo hacen. Pero el primero que tiene que hacerlo eres tú mismo. Si puedes ser compasivo con otros, ¿por qué no podemos serlo con nosotros mismos? La voz en nuestra cabeza puede ser un refugio o una jaula. No se trata de callarla, no, sino de enseñarle a hablar desde el amor. Es un proceso. Vas a caer, te vas a levantar, vas a caer, vas a llorar, vas a sufrir, pero te vas a volver a levantar y lo vas a volver a intentar. Si hoy te descubres siendo muy duro contigo mismo, respira un poco. No eres tu peor error. No eres tu último fracaso. No eres tu pensamiento más oscuro. Eres mucho más que eso. Y créeme, mereces escucharte bonito. Mereces darte tú mismo una palmadita en el hombro y sentirte que te amas. Es difícil, lo sé, pero hay personas que te pueden ayudar. Hay expertos en psicología y psiquiatría que te pueden ayudar. No dudes en acercarte a algún experto. No dudes en acercarte a alguien para que te escuche por lo menos. No dudes en hablar, en alzar tu voz, en buscar una libertad en tu cerebro y tu corazón. Que esa es la idea. Esa es la idea. De que esa voz poco a poco se convierta de enemigo a amigo. Y aquí voy a estar para ayudarles si puedo ayudarles en algo. Porque sé que si lo amerita, muchos de ustedes podrían ayudarme también. Este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí, estar presentes. Estoy muy contento porque ya llevo un mes grabando episodios, un mes y una semana con este. Estoy sacando un episodio por semana y de verdad
Gracias a aquellos que me escuchan. Les pido que compartan con sus amigos, que sigan a Pensemos un Ratico en Facebook, que sigan a Pensemos un Ratico en Instagram como Pensemos-un-Ratico, y que también como algo nuevo, ahora Pensemos un Ratico está en YouTube. Ya los primeros 4 episodios y pronto van a estar ahí. Ya los primeros 4 ya están. Espero subirlo a un tiempo similar con Spotify, pero pueden seguirme ya en YouTube también. Pueden estar ahí, escucharlos desde esa aplicación también y compartirlo. Que mi idea es poder ayudar a que todos ustedes se empoderen con su mente y se liberen de esas ataduras tan fuertes. Y como siempre lo he dicho, si tan solo mis palabras salvan una vida, ya eso para mí es suficiente. Muchas gracias, nos escuchamos pronto en Pensemos un Ratico. Bye bye.